Bien, gracias de nueva cuenta. Por aquí nos encontramos. Vamos a trabajar el tema que nos quedó pendiente en esta mañana. Compartimos nuestra pantalla precisamente con esta parte complementaria de lo que son los orgánulos citoplasmáticos en su segunda parte. Veamos. En este momento vamos a tratar algo acerca de lo que es la mitocondria. La mitocondria propiamente es el organelo considerado como el centro energético de la célula. Es aquí en este organelo donde se va a llevar a cabo la producción de la molécula más importante para fines energéticos, como es el caso del famoso ATP, el adenosintrifosfato. En cuanto a la parte estructural, no nos corresponde en esta materia entrar a detalles, solamente referiremos algunos aspectos generales. Se trata de un organelo de forma elíptica, acordémonos más o menos de la forma de un balón de fútbol americano, pero tiene una doble membrana. Cuidado, no hay que confundir la doble membrana de la mitocondria con la doble membrana del núcleo. Ya al apreciar las imágenes entenderemos la gran diferencia. También tiene un material genético muy propio, un ADN, digamos, propio, es decir, no tiene nada que ver con el de la célula, con el que está en el núcleo, y puede adoptar diferentes formas, siempre rodeadas precisamente por las... O sea, el hecho de que cambie de forma no quiere esto indicar que su estructura cambie, ¿verdad? Carlos nos dice, claro, puede adoptar formas diferentes hasta siempre, vamos, siempre está rodeada por dos membranas. Perdón por este error, pero siempre las dos membranas van a estar presentes. Aquí tenemos la estructura general. Si nosotros lo vemos, ¿verdad? Parecería una tinita como de baño, bien rica. Bueno, pues veamos sus dos membranas. Notemos la separación clara de las dos membranas que existen. Si aquí tenemos, esta sería la membrana externa. Acá está en esta parte. Con este corte podemos apreciarlo, qué diferente se ve de membrana externa. Después tiene la membrana interna, que es una membrana que, como podemos ver, se dobla sobre sí misma. Sigue este curso, ¿verdad? Aquí lo podemos apreciar. Sigue este curso, precisamente dando origen a lo que son las famosas crestas mitocondriales. Estas, las crestas mitocondriales. Ahora bien, membrana externa, membrana interna. Entre ambas membranas vamos a encontrar un espacio, que es el espacio intermembranal, ¿verdad? Y después, dentro de la membrana interna, que es esto, vamos a encontrar lo que viene siendo la matriz mitocondrial. Acá está. Entonces, membrana externa, membrana interna, espacio intermembranal, matriz mitocondrial, crestas mitocondriales. Estos puntitos que alcanzamos a ver aquí son ribosomas que ya habíamos comentado hace un momento y la cadena del ADN propiamente de la mitocondria. Bien, a nivel de lo que vienen siendo las crestas mitocondriales es donde se lleva a cabo todo el proceso de la fosforilación oxidativa, el famoso ciclo de Krebs y la obtención de energía, precisamente. Correcto. Bien, aquí la cuestión vamos a orientarla hacia otro sentido. Las mitocondrias están presentes en las células eucariotas. En los cloroplastos, perdón, ahí nos faltó una O, están presentes en las células vegetales fotosintéticas, pero ambos organelos están dedicados a la producción de energía. Tanto el cloroplasto en los vegetales, la mitocondria en las células animales. Por la función, orientados a la producción de energía. Muy bien. Entonces, como ya estamos comentando, casi todas estas reacciones, perdón, oxidativas que se producen dentro de la mitocondria y produce precisamente la generación, la liberación de energía para formar precisamente este compuesto, que así se le llama, compuesto de alta energía, el adenosintrifosfato, el ATP. Y entonces dice aquí, ¿verdad? Después el ATP y no los alimentos originales se usa en la célula para dar energía prácticamente. O sea, no es conveniente ya aterricemos esto, que no el alimento que tomamos en nuestra diaria cocina, eso es lo que nos va a proveer directamente de la energía. Ahí van las moléculas, los nutrientes que al final van a ser llevados a la cadena respiratoria para obtener el ATP. Y esta es la energía, la molécula que sirve de energía.
Las mitocondrias entonces son las centrales energéticas de la célula y en ellas se produce lo que en realidad es la respiración celular. Nosotros a través de los pulmones lo que realizamos es la respiración pulmonar, el intercambio de gases nada más, pero ya la respiración efectivamente es a nivel mitocondrial. Es un proceso bastante interesante, complicado en su oportunidad, pero siempre se había llevado a cabo precisamente ahí a nivel de la mitocondria. La mitocondria entonces está relacionada con la necesidad del ATP celular, de tal manera que una célula que requiere mucha energía tendrá muchas mitocondrias. Si no fuera por las mitocondrias, las células heterótrofas, entendemos con esto que son las células, como en este caso de las células animales, que no sintetizan su alimento, no lo producen, quedarían sin energía. Entonces, en las células heterótrofas, a través del ATP se lleva precisamente a cabo lo que viene siendo las dos rutas de la ruptura de la glucosa. Se llama también la glucólisis anaerobia, que se da a nivel de lo que es el citoplasma, como la glucólisis aerobia, que se da a nivel de las crestas mitocondriales. Y siempre se va a obtener precisamente con la necesidad de oxígeno. De ahí que nuestras células, aparte de ser células eucariotas, también son células aerobias y convertirlo precisamente hasta dióxido de carbono y agua y obteniendo toda la energía necesaria. Correcto. Bien, pues entonces también debemos de considerar que llega el momento en que en algunas células, dice aquí, vea, su número depende de las necesidades energéticas de la célula, situándose en zonas en las que se requiere un consumo importante de ATP. Es decir, hay momentos en que las mitocondrias pueden desplazarse y ubicarse en cierta área de la célula, porque ahí es donde se está necesitando más la presencia de energía. Las mitocondrias pueden desplazarse, lo estamos comentando, precisamente aprovechando los microtúbulos del citoesqueleto, como puede suceder, por ejemplo, en el caso de las miofibrillas del músculo cardíaco, o también alrededor del flagelo, en la pieza intermedia del espermatozoide, precisamente para ayudarle a desplazarse. Bueno, aquí hay que considerarlo en el flagelo, la cola que tiene el espermatozoide. Acordémonos de su estructura, que tiene lo que es la cabeza, el cuello y la cola, o sea, el flagelo como tal. Y las mitocondrias están ubicadas propiamente en el cuello de lo que es el espermatozoide. De ahí se genera la energía para mover el largo, muy largo flagelo. Entonces, las mitocondrias también tienen precisamente esta actividad de producir la energía y notemos aquí estas contrapartes, ¿verdad? El linfocito cuenta con pocas mitocondrias. El linfocito es una parte de los leucocitos, de los glóbulos blancos. El hepatocito, la célula funcional del hígado, tiene alrededor, dice, de 1000 mitocondrias. Notemos cuánta actividad tiene ese órgano. Y por otro lado, el eritrocito no tiene mitocondrias definitivamente. ¿Por qué razón? Porque en este caso su energía, la energía que utiliza el eritrocito, el glóbulo rojo, lo obtiene a través de una glucólisis anaerobia. Ya dijimos que sucede precisamente fuera de lo que viene siendo la mitocondria. Es un proceso que se da a nivel del citoplasma, pero también obtiene energía, aunque es poca, pero es importante. Esto es un dibujo precisamente para comprender más o menos cómo está la estructura de la fibra muscular. Y notemos nosotros precisamente los núcleos son el músculo precisamente esquelético, el músculo estriado. Notemos cómo el núcleo está ubicado de manera periférica, es alargado porque la fibra muscular es alargada, pero también notemos cómo vamos a encontrar la presencia de las mitocondrias adosadas por ahí, acomodadas de manera inteligente para proveer de la energía suficiente a la miofibrilla, que es la estructura principal de lo que viene siendo la fibra muscular. Ya lo trabajaremos más a detalle más adelante en esta materia. Aquí está lo que les comentaba del espermatozoide, la cabeza, los centriolos, el cuello, el segmento intermedio. Aquí es donde están las mitocondrias. Aquí se produce la energía para que pueda moverse toda esta enorme cola que es el flagelo y pueda desplazarse. En un corte aquí lo tenemos, la pieza intermedia, notemos aquí cómo están acomodadas las mitocondrias, cómo abundan las mitocondrias precisamente
para proveer de la energía necesaria al flagelo. El hepatocito, en la célula del hígado, su enorme núcleo, todas sus estructuras internas, pero también vamos a encontrar la presencia de las mitocondrias que le ayudan para cumplir con su función. El linfocito es una célula, esto es un dibujo un poquito grotesco, pero tenemos aquí su enorme núcleo, ¿verdad? Y también, perdón, también vamos a encontrar la presencia de mitocondrias que son escasas, pero ahí las tenemos precisamente para cumplir con el propósito de darle energía. La estructura de las mitocondrias también puede variar, ¿verdad? Precisamente pueden tener mayor o menor número de crestas. Aquí tenemos este caso en el músculo cardíaco. Las crestas ocupan todo el ancho de la mitocondria y existen pocas crestas con poca actividad metabólica en el caso de los macrófagos. Los macrófagos son otra de las líneas de los leucocitos. Bien, pues aquí tenemos, volvemos al punto, este es el músculo cardíaco y la mitocondria también, como la encontramos en este caso, como está ubicada, y es la miofibrilla muscular, o la miofibrilla. Otra vez, los macrófagos, con todas sus estructuras, una célula con su grande núcleo, una vacuola fagocítica, ¿verdad? Macro, es de células que come, entonces aquí tiene todo lo que se ha comido y pues también vamos a encontrar por aquí las mitocondrias que están precisamente para cumplir con el aporte de energía. Bueno, esto ya es una mención nada más para entender el asunto, ¿verdad? De que la glucosa, bueno, pues se va a desdoblar precisamente para que nos proporcione la energía necesaria y esto sucede en la mitocondria. Lisosomas. Los lisosomas son precisamente organelos que se forman, como ya estábamos comentando en la primera sección de esta clase, en el aparato de Golgi, en su cara trans, es decir, en la parte que da hacia la orilla de la célula. Los lisosomas son considerados como el aparato digestivo de la célula. Son como pequeñas vejiguitas, burbujitas, que en su interior contienen precisamente estas sustancias que son proteínas que se llaman enzimas y que se dedican a digerir, uno, estructuras celulares dañadas. ¿Por qué razón? Porque hay cosas que se dañan en la célula y hay que quitarlas del medio. Partículas nutritivas que no se han logrado ingerir y que también es necesario de alguna manera trabajarlas, o sustancias no deseadas como es el caso de las bacterias, es decir, como que llevan a cabo el sistema de limpieza de lo que es la célula. Los lisosomas son diferentes en las células. Contienen hasta 40 tipos diferentes de agregados proteínicos que son enzimas precisamente del grupo de las hidrolasas, es decir, rompen las moléculas metiéndoles agua y precisamente para desdoblarlas y que se puedan aprovechar o bien no causen daño. El lisosoma, entonces, notemos, existen en todas las células excepto en los eritrocitos. Abundan en los macrófagos, en los leucocitos neutrófilos, en las células hepáticas, en las células del tubo proximal del riñón. Aquí hacemos mención de algunas de las células, no puedo decir que son las únicas. Aquí, por ejemplo, faltaría la neurona, faltarían las células propiamente, por ejemplo, del ojo, las células que tendríamos en algunas otras glándulas, como es el caso de la tiroides, las suprarrenales, el estómago, el intestino. En todas vamos a encontrar lisosomas que tienen su propia función. Aquí tenemos este asunto y tratemos de comprenderlo, ¿verdad? Este es un dibujo esquemático que nos permite ubicar, por ejemplo, el aparato de Golgi. En el Golgi tiene dos caras, la cara cis que da hacia el núcleo y la cara trans que da hacia la membrana. A nivel de la cara trans se libera precisamente la vesiculita que viene siendo el lisosoma. Ahí vienen ya las enzimas digestivas. Este es un lisosoma primario. Y pues es por un lado. Por el otro lado, así como en las películas, ¿qué está sucediendo? La célula ha engullido algo formando esta pequeña vesícula, ya está envuelta, va más hacia el interior y ahora hay una conjugación, notemos nosotros como esta vesícula con las partículas ingeridas se une al lisosoma y entonces ahora ya se forma un lisosoma secundario. El lisosoma destruye lo que hay aquí, lo que se aprovecha se queda, lo que no se desecha
y hay cosas que ya no quedan, ya no se van a eliminar definitivamente y se quedan, entonces o vienen formando lo que son los residuos. Residuos al final, algunas veces se quedan en la célula y otras en ocasiones se alcanzan a expulsar. Las que se quedan en el interior lamentablemente van favoreciendo el proceso de envejecimiento. Una nueva manera de entenderlo, pues aquí tendríamos nosotros lo que viene siendo ya en sí el citoplasma, ¿verdad? Notemos, la bacteria entró, fue engullida por la célula, formó este fagosoma, fago, comer, soma, cuerpos, se comió algo, y por acá tenemos por otro lado este proceso de endocitosis, donde están entrando algunos procesos. Notemos cómo la membrana entra en función, forma la vesícula, tenemos una endosoma temprano, primario, y finalmente este endosoma puede destruir lo que tiene aquí. Si no, pues sigue su camino adelante, se une al lisosoma para formar un autofagosoma. Cuando auto que significa sí mismo, fago comer, soma cuerpo, se está comiendo a sí mismo. ¿Qué es lo que sucedió? Tenemos aquí este mitocondria que ya no funciona, está mal, la engulle el lisosoma y la destruye. Entonces tenemos fagocitosis cuando viene algo de afuera, ¿verdad? Algo que se comió, ¿verdad? No sólido. En este caso es una endocitosis, alguna partícula, algún líquido, algo que también engulló y lo va a digerir. O bien el autofagosoma, que es algo del interior de la célula que ya no sirve y también lo va a destruir. ¿Quién se encarga de todo esto? El lisosoma. Cuando está solito, el lisosoma es el lisosoma primario, pero cuando ya se le agrega algo, cualquiera de estos, ya se forma el fagosoma o lisosoma secundario. Muy bien, pues entonces tenemos que las enzimas que tenemos al interior del lisosoma funcionan precisamente con un pH de aproximadamente 7.2, ligeramente alcalino, y el pH ácido del lumen disactividad del organelo se mantiene debido a la presencia de su membrana de una bomba de hidrógeno. Pues esto es asunto que se entiende ya en otra parte de la materia, el asunto del pH. ¿Verdad? Pero el lisosoma tiene precisamente la función, algunas dice aquí, ¿verdad? Manejan pH de 7.2, pero en realidad el pH primordial de la lisosoma es ácido, de un pH de alrededor de 5.5. Aquí tenemos este esquema de la hidrólisis de un disacárido, que significa que tenemos un azúcar formado por dos moléculas de un monosacárido. Aquí están juntas, se introduce agua y ¿qué es lo que sucede? Se separan las dos moléculas. Este es el proceso de hidrólisis. Romper una molécula con la ayuda de una molécula de agua. ¿Sí? Se rompen. Era una sola, ahora son dos. Ahora son dos. Más o menos como va sucediendo. Bueno, eso ya se entiende más en la materia de bioquímica. De momento queda ahí la referencia para tomarlo en cuenta. Los lisosomas entonces son el aparato digestivo de la célula. En condiciones de salud, el contenido de los lisosomas está protegido por una membranita, pero bajo condiciones, los lisosomas se pueden romper y liberan las enzimas, reaccionan con sus datos formando moléculas de difícil digestión. O sea, no nos conviene que los lisosomas se rompan. Es como decir, son vagos, son gente de mal. Si los dejamos libres, nos causan problemas. Estando bajo control, todo funciona correctamente. Por último, tenemos los que son los peroxisomas. Estas son otros organelos que tienen cierto parecido con los lisosomas porque son también esféricos con su doble membrana. Sin embargo, en el caso del peroxisoma, notemos, son organelos que en su membrana mantienen enzimas oxidativas. Estas no son hidrolasas, son oxidativas. Son las enzimas que tienen en su interior. ¿Cuál es la función que encontramos en estos? Estas, dice aquí, ¿verdad?, difieren de los lisosomas porque estas se originan en el retículo endoplásmico liso y contienen oxidasas. Los lisosomas se originan en el aparato de Golgi y su contenido son hidrolasas, son otro tipo de enzimas. La función de las peroxisomas es combinar el oxígeno formando peróxido de hidrógeno, o sea, agua oxigenada. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Esta molécula es
tóxica para el organismo, de tal suerte que incluso ya a nivel de lo que viene siendo los sistemas de salud, el agua oxigenada ya no se utiliza para hacer curaciones por su componente o su efecto tóxico. Entonces, a nivel de las células se va produciendo esto como resultado del metabolismo y estas enzimas que tienen los peroxisomas, estas oxidasas, que lo que van a hacer, desdoblan el peróxido de hidrógeno y entonces nos liberan por un lado agua y por el otro oxígeno y el asunto está arreglado. Tienen una función desintoxicante para la célula, algo magnífico. Bueno, pues aquí tendríamos nosotros reticulado endoplásmico liso, que es donde se originan. Aquí tenemos nuestro peroxisoma, va creciendo, madura, se divide, forma otro y llegado el momento pues tiene que cumplir con su función. Los peroxisomas, bueno, ya quedamos que se originan en el retículo endoplásmico. Bueno, aquí está el pequeño error porque están refiriendo al retículo endoplásmico rugoso. Quedamos que es en el liso, ¿verdad? Y para que cumplan con su función. Aquí tenemos un poquito más a detalle este asunto de lo que sucede, precisamente por qué razón, porque al formarse los sustratos específicos, como es el caso del peróxido de hidrógeno, se va a romper, lo rompen las enzimas para liberarnos y dejarnos agua y oxígeno. Entonces notamos nosotros el agua oxigenado, el peróxido de hidrógeno, el resultado de una reacción que es un producto altamente tóxico que es eliminado por otra enzima del peroxisoma, la catalasa, así se llama la enzima y en específico, según la reacción, es decir, de 2 moléculas de peróxido de hidrógeno que vamos a tener, tenemos como resultado 2 moléculas de agua y la liberación de oxígeno. Entonces, una función enzimática interesante para mantener sana nuestra célula. Otra manera también de entenderlo, tenemos aquí las oxidasas, como a través de ellas se van formando precisamente de diversas reacciones, sustratos del trabajo que hace el organismo con aminoácidos, ácidos grasos, las purinas que son parte de los ácidos nucleicos, el ácido láctico que es parte de lo que son los carbohidratos, va a tener como resultado cierta molécula que al unirse con oxígeno molecular nos va a producir una molécula, pero nos libera el peróxido de hidrógeno. Esto es como resultado de estas enzimas. ¿Qué hay que hacer? Hay que desdoblar esto, ya dijimos, y entonces se va a llevar a cabo la reacción para que nos tengan como último producto el agua y el oxígeno. Y esto todo sucede dentro de lo que viene siendo el peroxisoma. Notemos quién es el que rodea el peroxisoma, el citosol. Bien, el peroxisoma entonces un organelo citoplasmático, les encontramos en el citosol, son abundantes en las células parenquimatodas hepáticas, en las células de los túbulos contorneados renales. No quiere decir que sean los únicos, también existen en todas las demás células, pero aquí nos resalta el documento, es un punto donde tiene ciertas funciones muy importantes. Interviene en el metabolismo de los lípidos, notemos nosotros, acortan los ácidos grasos de cadena larga, también oxida el colesterol para la síntesis de ácidos biliares. Veamos qué interesante es esto, ¿verdad? El colesterol, a veces lo vemos como una molécula muy mala. Es una molécula realmente importante, interesante en el organismo, porque de ahí se van a sintetizar muchas otras moléculas, como estamos viendo en este caso, los ácidos biliares. Y también oxida aminoácidos utilizando oxígeno molecular, para que se pueda aprovechar. Muy bien, pues es lo que teníamos en deuda. Ya en su momento subimos el material para dejarlo precisamente a la orden de ustedes. Es todo por esta ocasión. Nos estamos mirando en la próxima clase. Les encargamos su tarea. Síganse cuidando. Un abrazo para todos. Hasta luego.